Bienvenidos a su noticiero favorito, Tu Mundo. Hoy hablaremos sobre la eficiencia del aprendizaje virtual dada por el Ministerio de Educación ante la pandemia del COVID-19 para los niños de educación inicial. En cuanto al Ecuador, el presidente de la República, Lenín Moreno, declaró emergencia sanitaria en todo el país, con el propósito de evitar la propagación del coronavirus. Uno de los sectores más afectados fue el área de la educación, suspendiendo toda actividad académica en escuelas, colegios y universidades. El Ministerio de Educación, al declarar suspensión de clases presenciales, propone el documento Aprendiendo Juntos en Casa, para garantizar la continuidad del servicio educativo, creando ofertas académicas por niveles, en este caso para la educación inicial y preparatoria. Esta metodología se lo realiza mediante el juego-trabajo, es decir, que los niños aprenden de manera espontánea, divertida y sin presiones, creando rincones de aprendizaje, en este caso adaptados al hogar con propios espacios y elementos, donde los niños pueden realizar diversas actividades mediante el juego, entre esto, denominados rincones. Los rincones son de lectura, construcción, hogar, arte y ciencias. Otros elementos como agua, arena, tierra, juguetes y varios. Esta metodología es flexible, ya que permite atender de mejor manera la diversidad de los niños, potenciando las capacidades e intereses de cada uno de ellos, contando con la coordinación y con el apoyo de las familias, donde éstas tuvieron que adaptarse a la modalidad del teletrabajo. Sin embargo, la UNICEF muestra su preocupación por el desafío que presentan los niños y niñas al obtener el aprendizaje virtual, más aún cuando no existe una cobertura total de Internet. Según cifras del organismo, debido a la pandemia por el COVID-19, el cierre de las escuelas ha afectado al Ecuador con una cifra de 4 millones a nivel nacional, es decir, solo el 37% de los hogares tiene acceso a Internet. Esto siendo de zonas urbanas, significa que 6 de cada 10 niños no pueden continuar con sus estudios a través de plataformas digitales. La situación se torna grave para los niños de zonas rurales, ya que solo el 16% de los hogares tiene acceso a Internet. En cuanto a la UNICEF, estuvo en busca de mecanismos y herramientas para asegurar que los niños continúen aprendiendo. Dentro de estas cifras, se obtuvo que en el país, 9 de cada 10 hogares sí cuentan con televisor o teléfono celular, donde pueden transmitirse una diversidad de programas, tanto en zonas comunitarias como públicas, y a través de la franja EducaTV, lo que supone una alternativa para llegar a los niños a través de estos medios. Queriendo como objetivo que la educación no se detenga debido a la emergencia sanitaria, esto se convierte en un reto y una oportunidad para repensar la educación y plantear propuestas y otras formas de enseñar. A continuación, daré paso a la reunión que se dará a cabo mediante vía Zoom, teniendo varios representantes del área de educación inicial, donde se llevará a cabo una serie de preguntas. Entre ellos tenemos como representante del Ministerio de Educación, tenemos a Jorge Espín. Representante de docentes, tenemos a la licenciada Gabriela Arango. Como representante de padres de familia, tenemos a la señora Blanca Vallas. ¿Y quién estará con nosotros acompañándonos en el cargo de la rueda de preguntas? Será Estefanía Aldas.
Muy buenos días con todos los convocados a la sala. En primer lugar, vamos a realizar unas preguntas para llegar a una conclusión sobre la afectación que ha tenido la educación inicial frente a la pandemia del COVID-19. Tenemos como invitado al representante del Ministerio de Educación, Jorge Espín. Le damos la bienvenida. ¿Nos podría explicar qué soluciones ha implantado el Ministerio frente a esta problemática? ¿Cuál es la propuesta principal que ha implantado el Ministerio de Educación para la eficiencia educativa en los niños de educación inicial frente a la pandemia del COVID-19? Muy buenos días, gracias por la invitación y por tomarme en cuenta para abordar este tema tan importante como es la educación inicial y el COVID. Un saludo para las otras autoridades que están aquí presentes y pues abordando el tema, se implantó el denominado Plan de Continuidad Educativa, donde se cambió la estructura de la educación, es decir, se orientó la forma profunda de la acción de la educación educativa para ser pertinente, relevante y adecuada. La contención socioemocional, la protección integral, la apertura lúdica de los encuentros y aprendizajes, el cambio de costumbres, hábitos y formas de organizarnos y el abordaje disciplinar de los aprendizajes son parte de estas propuestas. Como segundo punto, ¿se ha estructurado alguna fase que se planee seguir dentro del proceso educativo en el contexto de la emergencia sanitaria en los niños de educación inicial? Claro, bueno, gracias por la consulta bueno, el Ministerio de Educación ha implementado tres fases con las que se prevé que al terminar la pandemia se puede volver a la estructura educativa tradicional en estas siguientes fases. La fase uno, La fase uno, aprendamos juntos en casa. Esta fase cambia la estructura de la educación para adaptarse a la pandemia y adecuarla a los niños y niñas en el área de la educación inicial, el cual ha sido una de nuestras prioridades por la dificultad que tienen los menores en esta rama. Eh, el corte abrupto de las actividades de aprendizaje y la transformación del mismo nos ayudaron a emprender esta fase de cambio. Eh, en la fase 2 también podemos ver que tendremos tres pasos para poder regresar a clases. ¿Cómo van a ser? Primero va a ser el retorno del personal docente y directivo de a la institución educativa y construcción del plan de institucional de continuidad educativa. El paso 2, el reencuentro progresivo de los estudiantes en las instituciones educativas. Y el paso 3 será de continuidad y adaptación. En la fase 3 tenemos lo que es todos de regreso a la escuela. ¿Cómo se va a aplicar este plan? El plan del Ministerio de Educación analiza con todas las instituciones del Estado responsables del manejo de la emergencia y las condiciones sean seguras y controladas y emitirá alineamientos para el desarrollo, planificación y ejecución de esta misma. Gracias por su intervención. Como otro de los representantes tenemos como invitada a la licenciada Gaby Andrango, docente del área de educación inicial y representante del MIES. Por favor, explíquenos, usted como docente, ¿cómo cree que ha influido el aprendizaje virtual en los niños de educación inicial en medio de esta pandemia? ¿Cuáles han sido los resultados de aprendizaje en los niños de educación inicial en su nueva modalidad de estudio? Tenemos como invitada a la señora Andrea Vallas, representante de los padres de familia. Díganos, ¿usted cree que el aprendizaje debe continuar aún con la amenaza de esta pandemia que está azotando a nivel mundial? Buenos días, mi querida Estefanía. Primeramente agradeciéndole por permitirme estar en este programa. Yo enfatizo que pese a todas las dificultades sociales, económicas, políticas, tecnológicas e incluso emocionales, la educación debe continuar. Y el mejor escenario es el COVID-19. Es apropiado para que los progenitores nos convertamos en orientadores de nuestros hijos y así poder sacar adelante la educación de ellos. ¿Cuáles son los impactos emocionales que ha producido el COVID-19 en los más pequeños de la casa? Los impactos que ha producido esta pandemia en los infantes
ha sido preocupante, ya que les ha provocado estrés, ansiedad, depresión, la misma que se ha tratado de solventar con juegos, videojuegos, el internet, para de alguna manera llenar el vacío que dejó los compañeritos y la maestra, y de esa manera hacerles sentir que pronto pasará esta pandemia, darles un poco de seguridad, aunque todos sabemos que esta pandemia no es pasajera. También ha afectado no solo a nuestros niños, sino a toda la familia. Gracias. Pasando a la etapa de conclusión del tema dado, la educación virtual no cumplió con las expectativas de los sujetos de estudios durante la pandemia del COVID-19, pues consideraron que no fue adecuada en relación a la modalidad presencial a la que estaban acostumbrados, pues en la mayoría de ocasiones presentaron inconvenientes en el manejo de los dispositivos tecnológicos, su velocidad y acceso a conectividad. Cientos de padres de familia se vieron obligados a estar en casa todo el día y acompañar a sus hijos en la educación de una manera más activa e intensa, dándose así un cambio radical, ya que ahora la familia se va a encargar de reforzar los conocimientos que va impartiendo la maestra mediante el teletrabajo. Finalmente, se concluye que el sistema educativo deberá estar centrado en sí, en los estudiantes, los cuales deberán ser el centro de aprendizaje, en donde se implementen metodologías de acuerdo a su nivel educativo, el mismo que deberá ser combinado con la parte académica, social y emocional. Por otro lado, no se deja de menos la disposición dada por el Ministerio de Educación y el COE Nacional de la reanudación de clases presenciales de manera alternada, paulatina y voluntaria, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, en donde se dio apertura a 1.300 Zoom planteles, en donde 1.102 se encuentran ubicadas en zona rural y 199 en la zona urbana, dividido en los siguientes sostenimientos. 1.139 son centros fiscales, 37 fiscomisionales y 125 son particulares. Los padres de familia que no decidan enviar a sus hijos a las instalaciones de las escuelas o colegios continuarán sus estudios en casa, a través de las diferentes ofertas y modalidades. Ningún plantel podrá obligar a la presencialidad. Esta cartera de Estado ratifica que todas las acciones concernientes al sistema educativo nacional se dispondrán en atención a lo que sea establecido por las autoridades del COE nacional mientras que dure la emergencia sanitaria. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Noticiero Tu Mundo. A continuación les presentamos una pequeña guía con el cual podemos incentivar a los más pequeños de la casa al autocuidado. Recordemos que la pandemia no ha terminado y el cuidarnos está en todos. Gracias. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Se queda en su casita y si tiene que salir, se pone el cubrebocas y cubre su nariz. Pimpón limpia sus manos con antibacterial y guarda su distancia cuando a la calle va. Pimpón come verduras, no se quiere enfermar, pues quiere estar muy fuerte y su salud cuidar. Hoy no me des la mano, hoy no se va a poder. Juguemos de lejitos, pimpón, pimpón, pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón.